Muy bienvenidos a la cuarta temporada del programa Descubriendo el Mundo Infantil. Hoy tenemos una invitada desde la quinta región, específicamente de la comuna de Quilpué, educadora de párvulos del Jardín Infantil Sol de Mena, Javiera González. Muy bienvenida, Javiera. Qué rico que hayas podido estar acá desde tan lejos, de acá a la 10ª región. Estábamos conversando del proyecto educativo del Jardín Infantil. ¿Nos podías contar un poco de qué se trata? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaron para llegar a esa misión y visión tan interesante? Ya, mira, te cuento un poquito. Nuestro jardín abrió sus puertas el 2022, después del periodo de pandemia que fue bastante duro para todos y todas. Sí, el 2021 atendimos, pero de forma intermitente en otras unidades educativas porque estábamos todas como cumpliendo funciones en distintas unidades, ¿ya? El 2022 abrimos el jardín y nos planteamos para dónde iba a ir orientado nuestro sello. Después de discutirlo harto en varias CAUES, lo que más como que nos apremiaba en ese momento era cómo íbamos a poder, entre comillas, generar la confianza a las familias, a los niños sobre todo, que habían sido niños que estuvieron encerrados durante mucho tiempo, ya sea a nivel sala cuna o nivel medio, que son un poquito más grandes, y nos enfocamos en el sello socioemocional, ¿ya? Al principio nos costó un poquito cómo llevarlo a la práctica, cómo graficarlo, cómo hacerlo visible, digamos, desde el punto de vista, desde cuando tú ingresas al jardín infantil, cuando ingresas a la sala y obviamente en el quehacer pedagógico. Más que nada nos dimos cuenta que era como una falencia que íbamos a tener debido a que nuestros niños y nuestras niñas que iban a ingresar a la unidad educativa habían sido niños que estuvieron encerrados durante 2 años, o muchos niños nacieron y vieron el mundo, o vieron a muchas personas con mascarilla, no conocían los rostros de las personas que los rodeaban. Entonces sentimos que eso fue como un desafío súper grande para nosotras. ¿Y cuáles son las características de estas familias? Ya, mira, tenemos igual un poco de variedad, pero muchas familias son comerciantes que viven en tomas, que anteriormente sí vivían en casas convencionales, departamentos del sector, pero debido a la pandemia perdieron sus trabajos, no pudieron seguir vendiendo sus productos, microempresarios, y muchos de los niños que acuden al jardín infantil son de tomas. Por tanto, las estrategias son diversas. ¿Qué tipo de estrategias han utilizado para incluir a las familias y para también acoger a estos niños, en cierto modo, un poco consecuencias de la pandemia? Mira, en un principio igual es difícil generar esta confianza, ya sea por el tema salud o por el tema social, porque el hecho de haber estado tanto tiempo encerrados y encerradas en el fondo como que nos limita un poco en la parte social, en las relaciones interpersonales, y fue como un trabajo de joyería más bien. Tratamos de hacer harta entrevista con las familias, de generar harta instancia en que las familias sientan que nosotros somos un apoyo, que sientan que es un lugar seguro la unidad educativa para las familias, que pueden ser contenidas emocionalmente. En el fondo, más que nada, el trabajo ha sido a lo largo de todos estos años. Es un trabajo en conjunto, en equipo, imagino. Y en relación a eso mismo, ¿cuáles son las estrategias en el aula con los niños y los niños para esta promoción socioemocional que habla el proyecto educativo? Ya, mira, como primera cosa, en la recepción y en la bienvenida, al ingresar al jardín hay mucha información acerca de la educación socioemocional, como primera cosa. Está siempre el auxiliar de servicio y la directora recibiendo a los niños y las niñas. En la sala la recepción es cálida, es muy afectuosa con las familias y con los bebés también, y con los niños y las niñas de nivel medio. Siempre preguntar cómo está el niño, cómo pasó la noche, cómo estuvo, y también esa información a nosotros nos retribuye para saber si durante la jornada el niño o la niña presenta algún malestar, ya sea físico, de salud o emocional. Esa información siempre es como una retribución para nosotras. Yéndonos a la parte pedagógica, obviamente nuestra enseñanza es diversificada, nuestros espacios educativos son variados, en las experiencias de aprendizaje hay varios grupos de trabajo, pensando siempre en las características de nuestros niños. Por ejemplo, si vamos a trabajar arte,
y tengo párvulos que les dificulta trabajar con arte, siempre va a haber un espacio dedicado para ese niño o esa niña. Con respecto al espacio educativo, tenemos un espacio que es de la calma, ya que lo adecuamos en una parte de la sala que sea acogedora, bajamos el techo con luces cálidas, tonos color pastel, y lo construimos con las familias, ya porque en primera instancia teníamos material sensorial, que sí servía, las botellas sensoriales, las pelotas sensoriales, el pop-it y un montón de material sensorial para niños y niñas de sala cuna y de nivel medio, pero nos dimos cuenta que faltaba un poco más de pertinencia y con las familias empezamos a pedirles objetos de apego. Ya los objetos de apego que están en casa los comenzamos a traer a la sala. ¿Ya? Y en esa parte del espacio de la calma están todos los objetos de apego de todos mis niños y niñas que están en la sala. ¿Ya? Aparte de eso, hay un recetario emocional. Ese recetario emocional está destinado a los adultos que están en sala. Pensando siempre que si, no sé, hay licencias médicas o cambia el personal que hay en sala, que la persona que llegue sepa cómo se calma ese niño o esa niña. Ese recetario emocional está con todas las características de los niños y las niñas. Cómo se calma, con qué canción, de qué forma tienes que mecerlo. O sea, cualquier adulto que vaya a la sala puede leer ese recetario y poder acoger la necesidad de ese niño. Sí, y además de eso hay saquitos con los objetos que son propios de los niños. Por ejemplo, hay un bebé que se calma con autos. Están todos los autos en un saquito, tú vas, los tomas y funciona. Nos ha dado resultados y eso es como satisfactorio. Qué interesante. Dentro del sello educativo del PI promueven espacios saludables y de contención emocional, pero nombran a los niños, las niñas y las familias y el equipo educativo. ¿Cómo esa contención emocional se hace con las familias y con el equipo educativo? Ya, con el equipo educativo tenemos los SEA, que son talleres de autocuidado. Ya, en estos talleres de autocuidado, como nuestro sello es socioemocional, todas las actividades que hagamos están centradas en las emociones. Ya, como primera cosa, conocer las emociones, que son muchas, ya, y reconocer las emociones a través de distintas estrategias, como por ejemplo la música, el arte, visitar museos, visitar la naturaleza. Hemos hecho SEA en el parque, en la playa, en las dunas de Concón, ¿ya? Y todo eso se ha notado que ha ayudado al equipo educativo un poco a quizás liberar un poco de estrés y también hablar de las emociones, que cuesta tanto en el día a día, que no hay espacio, que no hay tiempo, y esta estrategia nos ha ayudado bastante. Con las familias hemos hecho talleres, hemos hecho charlas, reuniones de apoderados tenemos hartas, son como casi bimensuales, entrevistas también, mucha entrevista con las familias y mucho envío de material audiovisual también. Hay una red bien importante en relación al apoyo que hacen como equipo educativo en las familias, pero ¿cómo trabajan o existen, no sé, hablo desde lo que me puedas contar, redes de apoyo para realizar este tipo de todas las estrategias que me estás nombrando? Sí, mira, trabajamos con la Oficina Local de Niñez de Quilpué, trabajamos con el CEFAM, muy codo a codo. También trabajamos con una escuela de lenguaje que está cerca, con la Junta de Vecinos también. Hace poco tuvimos una intervención de los alumnos de psicología, ya que eran alumnos de cuarto año ya, intervinieron en nuestro jardín y nos enseñaron algunas estrategias también, como para abordar con los adultos y también con los niños. Ya esa alianza se hizo el año pasado y lo terminamos en diciembre más. O sea, sí, hay hartas redes de apoyo para llegar al fin del sello. Me gustaría preguntarte a ti, como educadora de párvulos, que trabaja este sello, ¿cómo integran a las familias, ya, pero pensando en las actividades pedagógicas que se hacen en el establecimiento, pero conectarlas con o cómo responde esto a la educación para el siglo XXI, que hoy día es boom? Mira, en ese sentido nosotros tratamos de integrar lo más posible a las familias, no solamente con su participación dentro del aula, sino también con cuáles son las expectativas que las familias tienen de nuestro jardín, de nuestra unidad educativa. Y en primera instancia a raíz de eso también elegimos el sello, fueron muchas habilidades sociales, muchas habilidades quizás emocionales sobre cómo sus niños
podrían manejar sus emociones. Ha sido un trabajo arduo en el sentido de que es muy difícil que un niño maneje sus emociones porque ni los adultos las podemos hacer. No. Así que ha sido un trabajo muy, muy arduo en el sentido de que las familias primero se interioricen de que es un tema muy amplio y muy complejo. ¿Ya? Pero a partir más que nada de como las expectativas que la familia tiene de nosotros. Y la incluimos, como dices tú, en experiencias de aprendizaje, en cosas cotidianas también. No tan solo en lo pedagógico, en cosas que le hacen bien al jardín, o si el jardín necesita algo, siempre incluimos a las familias, las invitamos, participan de las reuniones pedagógicas del mes, siempre las estamos incluyendo. Si tenemos formaciones continuas de algún tema que yo sé que pueda servir a las familias, también se invitan. Ya, por ejemplo, lo que más se pide, por lo menos en Salapuna, es el tema de la crianza respetuosa, el destete respetuoso. Y cuando tenemos ese tipo de talleres o charlas, siempre invitamos a las familias a participar. Eso es una parte de una necesidad de la familia, sí. No del equipo educativo. No, de la familia. De la familia, sí. Claro. O sea, tiene más sentido. Uh-huh. Ahora, yo te escuchaba, me hablabas de muchas estrategias con redes, con los mismos equipos de trabajo. No obstante, ¿han podido hacer un análisis de todo este proyecto de trabajo con familia? ¿Y qué resultados o qué análisis hacen ustedes en relación a esto? ¿Está bien, está mal, hacemos cambio? ¿La familia realmente es receptiva? ¿O tenemos que cambiar el camino? ¿Algo así? Sí, hemos hecho harto análisis, de hecho la reflexión siempre está y tenemos la oportunidad y el espacio para hacerla. Yo siento, desde mi percepción, que las familias que atendemos hoy en día están mucho más informadas, tienen acceso a mucha más información que hace, no sé, 15 años atrás. Y eso ayuda bastante. Eso ayuda bastante porque es hacer un clic y leer sobre crianza respetuosa. Si yo lo leí en Google y más encima la educadora de párvulos del jardín donde está mi bebé me lo está diciendo, es porque es así, entonces yo voy a adoptar esta forma de crianza, voy a respetar las emociones de mi hijo. Yo siento que esta familia de hoy en día es mucho más receptiva y tiene mucho más conocimiento que las de antaño. Pero el otro día conversaba con otras educadoras, me voy a tener algo que dijiste, las familias de hoy en día tienen mucha mayor acceso a la información y a veces leen solo el título sí. Y no lo que viene. Entonces han tenido quizás dificultades con que, por ejemplo, crianza respetuosa que se observa mucho que se van al otro extremo. Sí. Ya, ¿cómo lo abordan? Es difícil, muy difícil. Sobre todo cuando la familia está muy cerrada, cuando quizá el niño está un poco más grande y ya comienza a hablar y no sé, hace la retroalimentación a la familia, que en el jardín no pudo hacer esto porque la educadora, la tía, le dijo que no se hacía. Falta un poquito como de balancear las cosas, evidentemente que sí. Y esa parte sí cuesta harto. ¿Te has enfrentado quizás a familias que quizás vienen con un tipo de crianza? Porque hay muchas modalidades, así como el high scoop, que comen con la mano, en que tú digas, no, ¿sabes qué? Explicarle y hay resistencia de alguna familia. Mira, no, en mi caso no. Ya. No me ha pasado. Yo creo que quizás va todo en cómo tú lo digas, la forma, el trato, respaldarte siempre de manera profesional, que no se vea como algo antojadizo, sino porque es necesario para el niño o la niña. Y en mi caso particular no, pero yo creo que sí, quizás a muchas colegas sí les pasa. Qué importante lo que dijiste, cómo conversar con la familia, porque se habla mucho de la comunicación entre pares o entre adultos, pero la comunicación efectiva, sobre todo con los adultos, es importante. Ahora, para ir finalizando, me gustaría que quizás a las familias que nos están viendo le pudieras dar un consejo en relación a, desde tu perspectiva educativa, por supuesto, a la integración de estas estrategias emocionales en los centros educativos, porque si bien tu jardín tiene un sello, pero se trabaja a lo largo de todo Chile en forma transversal, pero ¿cómo las familias podrían apoyar a las tías, a las educadoras de párvulo, en que esto sea realmente efectivo? Sabemos que el trabajo con familia es primordial, ya que son el primer agente educativo. Si no nos colaboran, es difícil llegar a algo. Yo creo que el meollo del asunto de todo, yo creo que es crear ambientes, ya sea hablando desde el jardín y en el hogar, ambientes educativos de respeto, de empatía, donde el niño pueda ver las emociones de los demás y respetarlas, pero al mismo tiempo tú también generar un respeto por ellas. Siento que
el educar niños empáticos ayuda a que en el futuro tengan relaciones interpersonales mucho más sanas. Muchas gracias, Javiera. A todos los que nos ven, nos vemos en Un Lagos TV y en Radio Universidad Los Lagos 107.5. Muchas gracias.